Buenos días. Seguimos con la sesión de hoy, después de la meditación previa de las 8. Tenemos la suerte de contar con nosotros con Vicente Simón. Él es psiquiatra, es psicobiólogo, ya sabéis que es catedrático en psicobiología en la Universidad de Valencia, actualmente emérito. Pero en relación con mindfulness serían muchas las cosas que podríamos decir. Él lleva años practicando, meditando. Yo diría, sin temor a equivocarme, que es el introductor de mindfulness en España y la figura más representativa. Y en los últimos tiempos está trabajando más en temas de compasión. De hecho, la conferencia de hoy y los cursos que en los últimos tiempos, los últimos años está dando, están más centrados en este tema. Y yo creo que, en suma, es una gran suerte tenerlo con nosotros, las posibilidades de aprender de él, en fin, es una gran oportunidad. Y quiero darte las gracias, especialmente por estar aquí con nosotros, y vamos a disfrutar de él, de su presencia. Un abrazo. Pues muchas gracias, Javier, tanto por la invitación, invitarme a participar en este congreso, que es el primero en España y que marcará un hito, digamos, históricamente, y que es interesante, que es una oportunidad para que mucha gente se encuentre. Es decir, que eso es muy importante, que la gente se encuentre, tenga un espacio físico en donde hablar, conocerse las caras. Y bueno, ayer, por ejemplo, este investigador americano que nos dio la conferencia por la mañana, Ronald Epstein, después me decía, dice que bueno, que comparativamente que este es un congreso muy numeroso, si uno piensa que en Estados Unidos los millones de habitantes que tiene y los que van muchas veces a congresos de mindfulness, pues esta cantidad de gente para un país tan pequeño es enorme, ¿no? Es mucha cantidad de gente. Y esto, pues al fin y al cabo, responde al gran interés que está surgiendo, al gran interés que hay en este país, en España, por mindfulness, y que estamos en un momento crítico, ¿no? Estamos en un momento crítico e interesante, y todos los que estamos aquí, de alguna forma, somos responsables de orientar este movimiento en la dirección adecuada. Entonces, congratularme porque Javier haya tenido la idea y luego la tenacidad y digamos, el estado de ánimo adecuado para aguantar lo que es organizar un congreso, que no se lo deseo a nadie, y que nos haya regalado con esta oportunidad de encontrarnos en diversas situaciones y no solo el punto científico, quizás es más importante también el contacto humano y la posibilidad de conocer a personas de las que sabes que existen pero que no has visto o que no has conocido personalmente, y a establecer contactos. Entonces, muchas gracias, Javier, por esto, y voy a comenzar porque si no se me irá el tiempo. Bueno, quería decir también otra cosa práctica. Como sabéis, yo pertenezco a una asociación que se llama AMIS o iMind. Bueno, ahora le hemos puesto el nombre de iMind últimamente, y como se hizo ayer con otras asociaciones, vamos a tener una explicación de lo que es la asociación y las posibilidades que ofrece. Hay que tener en cuenta que la asociación se encuentra en una fase de expansión clara, y la tenemos, creo que está anunciado a las 11:30, y simplemente que, bueno, que hagáis un poquito corto el café y para poder asistir, porque por lo menos los que no conozcáis la asociación os vais a enterar de cuál es el recorrido que tiene, de cuáles son las posibilidades, etc. Y también señalar que en el piso -2, o sea, la parte del nivel más bajo, hay un stand de la asociación también, en el que hay productos relacionados y hay folletos también relacionados con la asociación. Entonces, aparte de las actividades formativas que tenemos, pues tenemos también como dos actividades como recientemente empezadas. Una es la formación en MBCT, y la otra es las escuelas conscientes, que se dedican a los niños, a los padres, y que me parece que es el futuro, de alguna forma, no solo de mindfulness, sino un poco de la evolución de la sociedad. Es educar a los niños en mindfulness, pues me parece que tendremos mucho ganado. Bien, bueno, pues simplemente invitaros a las 11:30 a esta explicación de la asociación, y ya vamos a comenzar con la charla que me toca.
la idea de esta charla pues es un poco poneros al día de lo que yo sé, porque claro, yo no lo sé todo, de lo que yo sé de la compasión, o de muchos aspectos importantes en la compasión. La compasión es un tema muy en boga, muy en alza, que probablemente por sus varias razones, pero probablemente por su enorme efecto terapéutico, o sea, por su enorme efecto terapéutico está siendo muy bien recibido y mucha gente está añadiendo técnicas de compasión a sus procedimientos terapéuticos habituales. Fijaos, por ejemplo, aquí tenéis este gráfico que encontré sobre el empleo de la palabra compasión, está en Google Scholar, y veis cómo ha subido de forma exponencial desde 1940, estamos en unos niveles enormes. Bien, entonces eso refleja pues, un aumento del interés. Y también hay que decir que en España tenemos un problema con la palabra, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Y el problema es que la palabra, que yo creo que originalmente no tenía nada de malo, pero digamos se ha contaminado con una serie de otros significados y realmente mucha gente cuando oye la palabra se asusta. Eso es la razón por la que se hayan traducido muchas obras en las que en inglés aparece la palabra compasión, compassion, es una palabra que tiene la misma raíz, es casi igual, solo hay una S de más, pues se vaya traduciendo, hayan evitado en algunos casos, ahora luego veremos algún ejemplo, hayan evitado traducirla tal cual, compasión, pero a mí me parece que es irreal intentarla traducir de otra manera, es decir, porque es que, claro, es una palabra de raíz latina en la que todos los idiomas de las naciones que nos circundan se dice con esa raíz, es decir, que no vamos a inventarnos aquí la pólvora y llamarla de otra manera. Una alternativa como misericordia es peor y entonces vamos a dejarlo en compasión. ¿Cuál es quizás, ahora lo veremos también, pero cuál es quizás el sesgo que tiene la palabra con nosotros? El sesgo ha determinado también por si veis la definición de la Real Academia, explícitamente habla de lástima, entonces esto no es lástima. Y por tanto, es decir, que es un sesgo que se ha introducido incluso al llegar a la Real Academia. Espero que en algún momento rectifique. Entonces, la idea de la compasión es algo como, es lo que yo os voy a intentar un poco explicar. Cómo se está concibiendo ahora la compasión en el contexto científico y con el contexto, digamos, cercano del Dharma, ¿no? Bien, aquí tenéis unas frases un poco orientativas sobre la importancia de la compasión. La importancia de la compasión para la alegría y para la felicidad. Tenemos una del Dalai Lama arriba. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú mismo, practica la compasión. Es decir, que el Dalai Lama y otras muchas personas lo conciben como una fórmula para la felicidad. Y esta otra frase, que es de un monje budista del siglo XVI o VII, dice: toda la alegría de este mundo viene de querer que los demás sean felices y todo el sufrimiento procede de querer ser feliz uno mismo. Bien, en el budismo existe esta metáfora muy bonita y muy expresiva, que el Dharma es como un pájaro que tiene dos alas. Entonces estas alas son la sabiduría y la compasión. Entonces si le falta un ala, el pájaro no puede volar. Esta es una metáfora bonita y que exactamente expresa la situación de la compasión. Es tan importante como la sabiduría. Y entonces, digamos, si lo queremos traducir un poco a otros lenguajes, el lado cognitivo, que sería la sabiduría, y el lado afectivo, que sería la compasión. Y nosotros como seres humanos, bueno, he visto varios pájaros, ¿no? Como seres humanos tenemos pues esas dos facetas y no las podemos quitar, no las podemos, digamos, quitar, ninguna de las dos no las podemos quitar. La faceta afectiva, hay que tener en cuenta que somos seres, bueno, como todos los seres vivos, estructuralmente complejos, somos seres extraordinariamente emocionales, entonces está tan profundamente arraigado en nuestro sistema nervioso que
quizás lo más sólido que existe en el sistema nervioso, son las estructuras que vehiculan las emociones. Hay que tener en cuenta que son estructuras que se remontan a millones y millones de años. Son estructuras que estaban en los reptiles y antes, y que los mamíferos se han completado con una serie de estructuras nuevas. Pero quiero decir que el armazón de nuestro sistema nervioso es una serie de estructuras que sustentan las emociones. Es decir, las emociones es algo tremendamente importante en la vida de cualquier ser vivo y, por supuesto, de nosotros. Ahora, nosotros tenemos una cosa que nos diferencia de las demás especies, incluso de los simios, que es la corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal nos concede o nos proporciona unas oportunidades que tienen como todo en esta vida tiene su contra también, pero que nos proporcionan unas oportunidades de elaborar la concepción de la realidad y de alguna forma nos plantea el problema de cómo entendernos con esas emociones, ¿no? Porque el asunto está en que hasta nosotros las emociones pues era la forma en que todos los seres vivos toman sus decisiones, es decir, hacen lo que les dice su emoción, ¿eh? No tienen otra cosa, simplemente. Nosotros, además de eso, que lo tenemos como lo tienen ellos, tenemos esas capacidades de pensamiento, de predicción del futuro, que nos ponen en situación de elegir o de decidir con otros criterios que no son los emocionales. Y eso plantea un dilema o plantea un conflicto y que se tiene que resolver de alguna forma, y que ahí estamos todos metidos en cómo tomamos nuestras decisiones, hasta qué punto hacemos caso a nuestras emociones, hasta qué punto hacemos caso a la actividad de nuestra corteza prefrontal y nuestras habilidades cognitivas, que son muy grandes, ¿no? Y todo eso en un mundo que ha cambiado mucho, porque el mundo para el que evolucionaron las estructuras emocionales está ahí, pero nosotros no vivimos en él. Nosotros vivimos en un mundo muy diferente, muy complejo. Podemos vivir en la selva, pero no lo hacemos en general, o por lo menos la mayoría no lo hace, ¿eh? Las estructuras emocionales nuestras evolucionaron para que nos apañáramos bien en la selva, y lo podríamos hacer si nos entrenan, pero realmente no vivimos en la selva, o vivimos en otro tipo de selva mucho más complejo, que es la selva de los seres humanos, y ahí pues tenemos mucha necesidad de utilizar las habilidades de la corteza en general y de la corteza prefrontal en particular. Pero lo que quiero decir simplemente es que esas dos cosas, esas dos habilidades, pues están en nosotros. Por una parte, la parte emocional, afectiva, que en el mejor de los casos nos lleva a la generosidad y la cooperación, y en la parte, digamos, cognitiva, que nos lleva a la capacidad de introspección, autorreflexión, y evidentemente mindfulness es una parte de esa capacidad que tenemos. Otro asunto es que la tengamos más o menos desarrollada, pero la tenemos, ¿eh? Bien, entonces aquí repito de una forma ligeramente diferente aquello que dijo ayer Ronald Siegel sobre, muchas veces la gente habla de las habilidades de mindfulness o las habilidades contemplativas, según quiera uno emplear un lenguaje u otro. Estas tres habilidades son, digamos, muy reconocidas actualmente y son más o menos lo que dijo él ayer, pero con una orientación más a la técnica más que al acto en sí. La meditación de concentración, él la llamaba atención focalizada, atención focal, cuando estamos en una sola cosa, que corresponde aproximadamente al concepto Pali de samatha. La meditación de campo abierto, de foco abierto, o monitorización, como le llamaba ayer, que corresponde aproximadamente al vipassana. Es decir, no podemos estar toda la vida concentrados en un punto, aunque sea muy bueno para nuestra corteza. En algún momento hay que dejar esa concentración y vivir. Y entonces es en la vida donde encontramos los problemas, ¿no? Evidentemente, a veces, por eso existe el riesgo de que si nos dedicamos mucho a una meditación exclusivamente concentrativa, pues lo que estemos haciendo es evadirnos de ciertos problemas de la vida que nos presentan invariablemente. Pero la meditación de foco abierto nos permite abrir la puerta para que esas situaciones de nuestra vida se hagan presentes y darles una solución. Y esa tercera habilidad es las prácticas generativas, como se llaman ahora. A mí me gusta bastante el nombre, porque yo creo que reflejan bastante bien lo que pasa, lo que quieren decir. Es decir, que frente a la concepción más antigua, si queremos, de la meditación como algo contemplativo,
exclusivamente contemplativo, tenemos ahora estas prácticas generativas que lo que tratan es de generar, como su nombre indica, una actitud, generar una actitud. Y esa actitud que queremos generar, en el fondo, es una actitud afectiva y es, digamos, que tiene esas dos partes, la bondad amorosa, loving kindness y la compasión. Ya simplemente lo digo ahora brevemente, por los que no estén, digamos, metidos en esto, que la diferencia, para empezar, digamos, de una forma un poco simplista, es que loving kindness, no sé si lo tengo en una diapositiva, bueno, lo digo de todas formas, loving kindness o bondad amorosa es el deseo de que los seres en general y yo mismo, todos, seamos felices. Pero cuando esos seres sufren, entonces aparece la compasión. Es decir, que la compasión es como un subapartado de la bondad amorosa. Es decir, mientras no hay sufrimiento se llama bondad amorosa, metta. Cuando hay sufrimiento se llama compasión, karuna. Es una distinción un poco semántica que a veces no se mantiene por el hecho de que al final todos acabamos sufriendo y por tanto al final siempre acaba siendo necesaria la compasión. Pero estas son las prácticas generativas. Y estas prácticas son las que ahora están de moda por muchas razones. Entre otras, decía, después diré alguna otra, pero porque realmente son extraordinariamente efectivas en la terapia, es decir, a la gente le hacen sentirse mejor las prácticas generativas. Y vamos a hablar un poco de la base de las prácticas generativas, de la compasión. Para empezar, el término de compasión, aparte de estos problemas que tiene, digamos, de tipo relacionados con nuestro idioma materno en general, el español, castellano, aparte de eso tiene otros problemas la palabra, ¿no? Y es que tiene como una serie de palabras afines que a veces no se han empleado indistintamente y que ahora se intenta establecer un poco de orden en la utilización de esas palabras, ¿no? Amor, bondad amorosa y compasión, acabo de hacer la distinción, esa quizás sea la menos problemática. Autocompasión es obvio, es cuando esa compasión la dirigimos hacia nosotros mismos, o cuando la bondad amorosa la dirigimos hacia nosotros mismos. Pero luego hay una serie de palabras, y hay más que no ponen ahí, que realmente son muy cercanas y que a veces es bueno saber diferenciar de lo que es la compasión. La primera es la empatía, pero vamos a dejar la empatía un poco para después, porque la empatía es quizás la más importante de todas. Por ejemplo, la lástima. La lástima se diferencia en que precisamente la lástima es lo que nombra el diccionario de la Real Academia Española. La lástima es la pesadumbre por la adversidad de otros, pero lo que viene ahora es muy importante, mezclada con un ligero sufrimiento de superioridad, mientras que la compasión es una emoción entre iguales. Eso es lo que distingue la lástima. Tienes lástima de alguien que, digamos, me da lástima y en ese me da lástima hay incluida una actitud de superioridad, que esa actitud de superioridad es ajena a la compasión. La compasión es algo entre iguales. Esa es la diferencia. Y la lástima es una de las facetas o de los sesgos o de los matices que realmente se confunden con la compasión. Por eso es bueno decir que la lástima no es compasión. El altruismo tiene un marcado carácter conductual. Fijaos ahí esta definición, implica el ayudar a otro sin tener en cuenta la ganancia personal. Es una cosa, o sea, cuando dices altruismo estás hablando de conducta, por definición. Es altruista quiere decir que tiene conductas que favorecen a los demás. O sea, que no estamos hablando de sentimientos, sino de conductas. Por eso dice, la compasión siempre incluye el altruismo. Es decir, como veremos ahora después, si eres compasivo eres altruista, pero al revés no. Puedes ser altruista y no ser compasivo. Puedes ser altruista y puedes ayudar a la gente y a lo mejor lo haces por X razones, pero no por compasión. La empatía y la simpatía pueden conducir al altruismo, pero no necesariamente. Es decir, que el altruismo simplemente, quizá yo procuro acordarme pues con alguna palabra. Es decir, la lástima, la palabra clave para acordarse de su diferenciación es la superioridad. El altruismo es que es una conducta. La simpatía. La simpatía implica sentimientos hacia la otra persona. Es decir, lo que yo siento por él, en la conversación corriente decimos,
le tengo mucha simpatía. Es decir, que tú sientes algo por él. No es empatía. La empatía es lo que sientes que está pasando en el otro. La simpatía es lo que tú sientes por el otro. La diferencia es en el otro y por el otro, ¿no? La simpatía, aunque simpatía, por ejemplo, Darwin la utilizó como sinónimo de compasión. Es decir, que otra cosa es cómo las han utilizado estas palabras los distintos autores. Y la empatía es la más interesante para nosotros en estos momentos. La empatía es, vamos a ver, hay una palabra en alemán que expresa muy bien lo que es la empatía, porque es Einfühlung, Fühlung es feeling, viene de sentir, Ein es dentro, ¿no? Sentir dentro, es decir, sientes dentro del otro. Eso es lo que significa la empatía, que te metes en el mundo del otro, tienes una respuesta emocional similar a la respuesta que tiene otra persona. Eso es la empatía. Bueno, la empatía es importante por varias razones. Primero, porque como ahora veremos es una parte de la compasión. Segundo, porque hasta ahora la empatía ha significado muchas veces compasión. Quiero decir, yo oí en una conferencia hace un año o dos de un investigador español, psicólogo, y un hombre muy competente y con muy buenos trabajos internacionales de investigación, y ha investigado toda su vida sobre empatía. Y entonces lo que yo saqué como enseñanza principal quizás es que con empatía él estaba refiriéndose a la compasión. La empatía era para él y para hasta ahora, la empatía, digamos, que más o menos se pensaba que el que era empático era compasivo. Y ahora veremos que no, que en la nueva concepción la empatía es una cosa y la compasión es otra. O sea, que puedes ser empático y no compasivo. Bien, ahora lo vamos a ver cuando comparemos la empatía y la compasión. Decir también un poco digamos, como situar esto en su contexto. Hay una autora interesante que es Karen Armstrong, que tiene este libro que os lo recomiendo para todos los que queráis haceros una idea de la compasión en un contexto cultural amplio de diversas culturas y religiones, y se llama 12 pasos hacia una vida compasiva. Y ella es una persona que entiende mucho sobre historia y historia de las religiones especialmente, y entonces pues ha hecho un estudio comparativo de diversas culturas y la compasión en diversas culturas. Y claro, lo primero que vemos es que la compasión es algo universal, que existe en todas las culturas y ha existido siempre, es una cosa profundamente arraigada en el ser humano. Y ella fue la que tuvo la idea, le dieron un premio en Estados Unidos, y tuvo la idea, en ese premio iba incluido que podía plantear hacer un proyecto, le financiaban un proyecto. Y entonces tuvo la idea de hacer esto que se ha llamado después la Carta de la Compasión, o Charter for Compassion en inglés, en la que ella convocó una reunión de líderes religiosos, por lo menos de las principales religiones monoteístas, de los judíos, de los islamistas, de los islam y de los cristianos, y yo creo que había más gente. Y entonces lo que hizo fue escribir esa Carta por la Compasión, que es una especie de declaración de principios de cómo debíamos comportarnos con los demás seres humanos, ¿no? Y bueno, esa Carta por la Compasión la podéis ver fácilmente en internet, tanto en inglés como en español, incluso uno se puede apuntar como digamos, apoyando esa causa. Bien, y por ellos en la definición de compasión, ellos adoptaron una definición como muy neutra y no cercana a ninguna de las tres religiones monoteístas que nosotros más conocemos, sino una definición de un sabio chino, como conocéis, que es Confucio, que decía: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Que evidentemente se puede decir al revés: no trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Esta es la definición que ellos adoptaron para su trabajo de la Carta de la Compasión. ¿Aquí ha pasado algo? Bien. Y vamos a entrar un poco más en la compasión, la definición de compasión. Hay definiciones simples y definiciones complejas.
Las simples está muy bien que las sepamos para tener lo más importante en la cabeza, y las complejas es para que nos vayamos familiarizando con las nuevas concepciones sobre la compasión. Esta definición del Dalai Lama es el deseo de que todos los seres vivos estén libres de sufrimiento. Siempre que se habla de compasión aparece el sufrimiento, por definición. Es decir, el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento, y como dicen en el budismo, y de las raíces del sufrimiento, es decir, de todo aquello que produce sufrimiento. Pues esto es la compasión. Esta de otro budista, Thupten Jinpa, que es el traductor del Dalai Lama: compasión es un estado mental imbuido de un sentimiento de sentido de preocupación hacia el otro, deseando que ese ser esté libre de sufrimiento. Es otra forma de decir lo mismo. Y la bondad amorosa, ya os lo he dicho, es un estado que aspira a que todos los seres sintientes puedan disfrutar de la felicidad. Ahí no se nombra la compasión, como veis, ¿eh? Esto es metta y la compasión es karuna. Pero por esas cosas que pasa con las palabras, misteriosamente, metta se ha metido mucho en el lenguaje occidental y se habla mucho de metta, y de karuna no se habla tanto, aunque es la compasión. Este es el resumen. Si hay sufrimiento, si no hay sufrimiento, es bondad amorosa. Bondad amorosa es una traducción del inglés de loving kindness, que a su vez es una traducción del pali de metta, ¿eh? Entonces, en cada traducción yo creo que va perdiendo, pero metta es, que realmente en la traducción de metta, probablemente la mejor traducción sería amor, simplemente. Pero para evitar los problemas de la palabra amor en Occidente, han traducido loving kindness, y bueno, y luego al castellano, pues bondad amorosa, y otros también se puede traducir de alguna otra forma, pero bondad amorosa me parece la menos disonante de todas. Y por supuesto, si hay sufrimiento, pues es karuna, que es compasión, que es compasión. Y la autocompasión es una variante de la compasión, ¿eh? Esta es la definición del Dalai Lama. Bueno, es un comentario muy importante. Para que alguien desarrolle compasión hacia otro, primero él o ella debe de tener una base sobre la que cultivar la compasión. Y esa base es la habilidad para conectar con los sentimientos propios y para cuidar del propio bienestar. Cuidar de los otros requiere cuidar de uno mismo. Yo esta frase me gusta mucho porque quita los prejuicios que se pueden tener sobre la autocompasión. Es decir, lo que te dice el Dalai Lama es que para ser compasivo con los demás tienes primero que ser compasivo contigo mismo, porque es una condición sine qua non para que seas compasivo con los demás. Y otra forma de expresar lo mismo, que es muy bonita, es decir que la autocompasión es no excluirse a uno mismo del círculo de la compasión. Es decir, yo tengo compasión hacia todos y yo también, hacia mí también. Es decir, yo no me excluyo a mí por ser yo. Esta es una cosa que nosotros en Occidente es muy necesaria resaltar, porque en Occidente hay una gran falta de autocompasión, que es la razón por la que la autocompasión está siendo muy bien recibida, porque la gente no se quiere bien a sí misma. Fijaos que en todas las culturas ha habido, en nuestra cultura también, ¿no? Ha habido esta máxima latente, que es la que nosotros tenemos en esta forma, que es amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice esa frase? Pues que está claro que a ti mismo te quieres y que tienes que tomarte el amor que tienes por ti debe ser un ejemplo para el amor que debes de tener por los demás. Claro, eso que antes era verdad, ahora no es verdad. Es decir, ahora empieza a no ser verdad. Hay mucha gente que no se quiere a sí mismo, entonces ¿cómo va a tomarse como ejemplo de amor hacia los demás si él a sí mismo empieza por no quererse bien, ¿eh? Por tanto, esa frase del Dalai Lama que está en la pantalla me es muy importante porque te quita esa preocupación de decir que voy a ser egoísta si soy autocompasivo. Dice, no, es que si no eres autocompasivo no vas a poder ser compasivo, ¿no? Y esta definición, que a mí es la que más me gusta de autocompasión, de Germer, de Christopher Germer, es darnos a nosotros mismos el mismo cuidado, consuelo y serenidad. Fijaos que no tiene pérdida, que todo es importante, que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando están sufriendo, cuando fracasan o cuando se sienten inadecuados. Es decir, es tener hacia nosotros la misma actitud que tenemos hacia un amigo, hacia una amiga, hacia un familiar, alguien que viene contándonos su problema o que vemos que está sufriendo y que espontáneamente vamos a sentir esa compasión hacia él.
Y eso mismo, cuando nosotros sufrimos, es lo que tenemos que sentir por nosotros. Y eso es lo que aquí en Occidente está fallando, y por eso es importante sustituirlo. Este hombre, Han Gantner, dice que la compasión, vamos a ir complicando la definición de compasión, porque la compasión se está convirtiendo en una especie de concepto más complejo, bastante más complejo. Tres componentes: siento por ti, el componente afectivo; te comprendo, el componente cognitivo; y quiero ayudarte, componente motivacional. Y le falta decir y te ayudo, componente de acción. Las dos primeras, digamos que llegan a ser la empatía, el sentir y el comprender. Eso es la empatía. Pero hay que añadir algo más, o sea que la compasión es más que la empatía. Ahora lo vamos a comentar. Bueno, esto es un poco una curiosidad, pero me parece interesante porque se refiere a un compatriota nuestro y más mío, que es Juan Luis Vives, y que vi este texto un poco por casualidad. Decía: nada hay tan, fijaos qué lucidez tiene este texto, nada hay tan propio de la naturaleza humana como compadecerse de los afligidos. La compasión nace de una cierta semejanza y conformidad de los espíritus humanos entre sí. Él no lo sabía, pero estaba hablando indirectamente de las neuronas en el espejo. Una cierta semejanza, o sea, nuestra capacidad de resonar con los sentimientos de todos los seres humanos. Y el espíritu no puede hacer otra cosa cuando contempla los males ajenos que pensar en sí mismo como expuesto y sometido a esos mismos males, o tener compasión y dolerse de que una naturaleza semejante a la suya se vea afligida por tales desgracias. Porque si el amor hace que todas las cosas sean no solo comunes, sino una sola, fijaos que estaba haciendo también referencia a la unidad de todas las cosas. ¿Cómo puede un amigo no dolerse del amigo doliente? ¿Cómo puede un mismo espíritu dolerse por un amigo sin dolerse del otro? Él tenía una clara idea de lo que era la compasión. Y luego, para que os hagáis una idea de cómo están las cosas hoy día, este texto budista, es de unos autores budistas, pero da un poco una idea de cómo se está viendo la compasión. Fijaos lo que dice. La compasión es una respuesta pluridimensional al dolor, a la angustia y a la pena. Incluye la bondad, la empatía, la generosidad y la aceptación. Los hilos de la valentía, la tolerancia y la ecuanimidad se encuentran tejidos a sí mismo en la tela de la compasión. Sobre todo, la compasión es la capacidad de abrirse a la realidad del sufrimiento y de aspirar a su curación. El Dalai Lama dijo una vez: si quieres saber lo que es la compasión, mira los ojos de un padre o de una madre cuando acunan a su bebé enfermo y con fiebre. La compasión es una orientación de la mente que reconoce el dolor y la universalidad del dolor en la experiencia humana y la capacidad de afrontar el dolor con bondad, empatía, ecuanimidad y paciencia. Así como la autocompasión se orienta hacia nuestra propia experiencia, la compasión extiende esta orientación a la experiencia de los otros. Bueno, como veis, en estas concepciones de la compasión se va convirtiendo en algo que no es sencillo. Es una respuesta pluridimensional, que incluye la bondad, la empatía, la generosidad, muchas cosas. Es decir, que se está viendo cada vez más a la compasión, en realidad, no como un sentimiento, sino como una forma de afrontar la vida, o como dice Paul Gilbert, como un motivo, una motivación para vivir. Entonces, en este pequeño esquema yo he intentado recoger un poco estas diferentes, estas complejas concepciones de la compasión. Entonces, la compasión, digamos que empieza por la empatía, empieza por sentir lo que el otro siente y por saber lo que el otro siente. Cuando ves a alguien que sufre, tienes empatía, pero ahora veremos que no se acaba en la empatía. Y que la empatía, digamos, que después de la empatía puede venir algo bueno y algo malo. De momento, hasta ahora siempre se ha pensado que después de la empatía venía algo bueno, ¿no? Pero ahora diremos que puede no ser el caso. En el caso de la compasión, el caso de que la empatía, digamos, tenga una buena salida, entonces la empatía hace que surja en nosotros meta, la bondad amorosa. Es decir, que se mueva en nosotros, en nuestro corazón se mueva
ese sentimiento de bondad hacia el otro. Ese sentimiento de bondad hacia el otro puede estar, digamos, puede estar interceptado o puede estar opuesto, o puede ser opuesto por diversas cosas. Por ejemplo, ese sentimiento de bondad nos produce en nosotros, para empezar, un malestar. ¿Sabéis? Es una experiencia, tú encuentras a alguien, un mendigo por la calle, y es un poco... Primero te produce un cierto malestar. Y hay que tener tolerancia al malestar si quieres ayudar a esa persona, porque si no tienes, o un enfermo, si no tienes tolerancia al sufrimiento de esa persona, si el sufrimiento de esa persona te saca de tu ventana de tolerancia, difícilmente la vas a poder ayudar. Por tanto, necesitas tolerancia al malestar, a lo que en inglés le llaman personal distress. Entonces, ese malestar es uno de los obstáculos que encontramos en la compasión. Todos sentimos malestar propio cuando vemos a alguien sufriendo. No solo sentimos la bondad amorosa, también sentimos malestar. Y entonces, si no sabemos controlar ese malestar, si no tenemos tolerancia a ese malestar, no vamos a poder ayudarlo simplemente, ¿no? Porque te ves paralizado, no quieres sufrir. Si predomina en ti ese no querer sufrir porque el otro sufre, pues ya la hemos estropeado. Entonces, hay todos los que se encuentran pues, en profesiones que tienen que tratar con gente que sufre, tienen que tener tolerancia al distrés personal. Bien. Luego, tienes que hasta cierto punto suspender el juicio. Es decir, no tienes que juzgar a la otra persona, sino que tienes que ayudarla. Y a veces eso, no siempre, pero a veces implica suspender el juicio. Y por último, tienes que tener motivación. La motivación es la bondad amorosa. Tienes que sentirte motivado para ayudar. Entonces, si todo va bien, aparece la acción. Si todo eso va bien, aparece la acción de ayuda. Tú ayudas al otro. Es eso que hacemos de forma bastante automática. Si tú estás en la calle y alguien a tu lado se cae, pues le ayudas a levantarse, ¿no? Esa es una reacción compasiva automática que en general no tiene, digamos, no tiene obstáculos, ¿no? En general, no te sabe mal ayudar a alguien que se ha caído. No es un sufrimiento tan poderoso que te cause malestar. Pero, entonces tú lo ayudas. Y esa es la acción de ayudar. Es decir, que esto ya se incluye hoy día en la compasión. En el paquete va incluido muchas cosas, entre otras la de ayudar. Y luego lo bonito de la compasión es que cuando tú ayudas, te viene de vuelta una alegría de poder aliviar el sufrimiento. Que eso es lo que hace que la compasión, como dice Mathieu Ricard, que no pueda haber una fatiga de la compasión. Sabéis que se ha llamado el burnout, se le llama, no es exactamente un sinónimo, pero casi, fatiga de la compasión. Fatiga de la compasión es la gente que tiene que, precisamente porque está atendiendo a gente que sufre, llega un momento que se fatiga y tiene un burnout, o no puede seguir, o aquello le pesa mucho, ¿no? Por ejemplo, los que cuidan a enfermos de Alzheimer, en fin, conocido de todos vosotros. Bien, entonces, Mathieu Ricard dice, no puede haber una fatiga de la compasión, el nombre está mal puesto. No se puede llamar fatiga a la compasión. La compasión no puede fatigarse. Y entonces él dice, ¿por qué? Pues porque cuando eres compasivo sientes una alegría constante que te impide esa fatiga. Entonces, lo que sí que se puede fatigar es la empatía. Vamos, y ahora vamos a hablar un poquito de esa diferencia. Esto lo pongo simplemente porque es muy fácil que lo encontréis en la red. Es un libro electrónico editado por Tania Singer y Matthias Volz. Tania Singer es una de las principales autoridades en la investigación en neuroimagen de la compasión y de la empatía. Es alemana y está en Leipzig. Y es una mujer científicamente muy poderosa, tiene muchos medios en el Instituto Max Planck. Y se dedica al estudio de la empatía y de la compasión. Y entonces editaron este libro electrónico, que os lo aconsejo porque es muy bonito y además es gratis, además no es libro físico, quiere decir que no se puede comprar físicamente, no existe físicamente, simplemente existe como libro electrónico y lo podéis descargar en la red gratuitamente. Es muy bonito, tiene muchas figuras, son capítulos escritos por especialistas en las materias estas. Bueno, y en este libro es cuando Mathieu Ricard dice que
la diferencia entre empatía y compasión. Es decir, la empatía es la parte primera, es cuando tú sientes el sufrimiento del otro. Y cuando él estaba haciendo experimentos como persona, como conejillo de indias de la Tania Singer, uy, cómo pasa el tiempo, cuando estaba haciendo experimentos como conejillo de indias de la Tania Singer, él se daba cuenta de que si solo hacía empatía se cansaba mucho. O sea, se cansaba, no, es que no lo aguantaba, y yo no lo aguanto, porque era puro sufrimiento. ¿Sí? Siendo empático con el sufrimiento de los otros. Pero si me imagino que soy compasivo, ya no dejo de sufrir. O por lo menos sigo sufriendo, pero de otra manera. Porque entonces la alegría que viene de lo que estoy haciendo, del bien que estoy haciendo, me compensa o me neutraliza el sufrimiento, ¿no? O sea, esa es una de las diferencias. La empatía se queda solo en sentir con el otro y en saber lo que le está pasando al otro. Y por eso, y lo quiero decir ahora, pero si no lo diré, es que por eso la empatía puede ir bien o puede ir mal. Por ejemplo, para poner dos ejemplos de maldad con la empatía. Un ejemplo extremo es el de los torturadores. Cuanto más empático sea un torturador, mejor torturador será. Es decir, cuanto más sepa lo que está pasando dentro del otro, se le ocurrirán cosas más efectivas para producir dolor. Y otra forma un poco menos dramática, pues es ciertos empleos de la propaganda. También quien es un buen anunciante es quien sabe muy bien cómo va a reaccionar la gente. Eso puede ser bueno o puede ser regular o malo, depende de lo que anuncien, ¿no? Si anuncias cigarrillos no es tan bueno, porque a veces vas a provocar el cáncer de pulmón. Pero quiero decir que son formas en que mucha empatía no lleva a compasión, lleva a otras cosas a veces totalmente divergentes de la compasión. Esta es la distinción actual entre empatía y compasión, que evidentemente es una cosa emergente, pero tiene muy buenos padrinos, como son la Tania Singer y el propio Mathieu Ricard, y quizás también uno de los mejores padrinos de esta distinción es que la Tania Singer ha visto que las estructuras corticales son diferentes. Las estructuras corticales relacionadas con la empatía son esas, el cíngulo anterior y la ínsula anterior, y a esas estructuras, cuando hay compasión, se le añaden otras estructuras. Ahí tenéis, esta información la podéis sacar del libro electrónico de Tania Singer. Ahí tenéis otras estructuras como la corteza orbitofrontal medial, el putamen, el pálido, etc. Y bueno, estructuras subcorticales claramente relacionadas con la afectividad. Y entonces esta es digamos, la prueba más fehaciente de que se trata de dos cosas diferentes. La empatía, eso sí, que la compasión incluye a la empatía. Es decir, que la compasión es, como decíamos antes, la empatía es como el primer paso antes de que aparezca la compasión. Pero no te quedes en la empatía, porque si te quedas en la empatía es posible que luego sigas mal, por mal camino. La empatía es simplemente el hecho de que sientes y conoces lo que le está pasando al otro. Pero a partir de ahí, ¿qué haces? Ahí viene la compasión. Si despierta en ti la bondad amorosa, entonces puedes ser compasivo. Pero si tú estás dedicado a torturar a la gente, pues no serás compasivo. Bien. Brevemente, esto, Darwin, como sabéis, yo creo que ha sido el científico más importante en la historia de la ciencia, en la corta historia de la ciencia. Darwin es el científico, la persona que más ha influido sobre la ciencia en el mundo, creo yo. Y por tanto, leer a Darwin es un placer. Y él dijo esto, en esa obra que se ha traducido por El origen del hombre. La simpatía se habrá incrementado por medio de la selección natural, ya que aquellas comunidades que incluyeran el mayor número de miembros simpáticos, entre comillas, porque se referían realmente a la compasión, florecerían mejor y dejaría una descendencia más numerosa. Es decir, lo que planteó Darwin es lo que hoy día se piensa, que la compasión es un producto de la evolución, porque se han ido seleccionando las personas compasivas, por tres mecanismos, porque los compasivos tratarían mejor a sus crías, a sus hijos, porque tendrían mayor éxito reproductivo, porque se elegirían más parejas compasivas que no compasivas, por la selección sexual, y lógicamente, si había más elección de parejas compasivas, habría más descendencia,
Y por último, porque las personas que fueran más compasivas cooperarían mejor con otros, no de la familia, con otros no son necesariamente emparentados por sangre, pero eso llevaría a que todos los que cooperaran tuvieran más descendencia y por tanto al mantenimiento de los genes de la compasión. Entonces hoy día esto se admite como uno de los... Ya lo dijo Darwin, pero él sabía mucho menos de lo suyo que hoy sabemos de lo suyo. Entonces, simplemente lo que viene a decir el argumento es que la compasión tiene un origen evolutivo. Bueno, ¿en qué se basa la compasión a nivel neural? Brevemente. La compasión a nivel neural se basa en el sistema de cuidado o en el sistema de calma y afiliación, según como lo llames. Es decir, hay una serie de sistemas emocionales hoy día bastante bien descritos. Empezamos a conocer los sistemas neurales de la emoción y uno de ellos es el sistema, algunos lo llaman de diversas maneras, es el sistema que los mamíferos permite que nos cuidemos de las crías, porque si no los niños, las crías de los mamíferos fracasan, no pueden sobrevivir, simplemente nacen tan absolutamente inmaduros que no pueden sobrevivir, ¿verdad? Bueno, hay cosas que no voy a decir porque mirar cómo esto del cuidado no es cosa de los seres humanos, bueno, ni siquiera de los simios, mirar cómo la relación esa de cariño entre los niños y los padres es algo universal en todos los mamíferos. Y esa es la base de la compasión, la base neural de la compasión, ¿no? Esto es una familia real, por cierto. Es decir, que no es un montaje, son todos hijos. Bien, otra cosa biológica es que este sistema del cuidado está relacionado con dos hormonas principalmente, con la oxitocina y con las endorfinas. Con la oxitocina, que ya sabéis que es la hormona que además de provocar las contracciones en el parto y también contribuye a la excreción de la leche, correlaciona con el contacto, es la hormona del vínculo. Y por eso nosotros, ayer en el seminario de autocompasión, cuando se enseña autocompasión, enseñamos a hacer gestos autocompasivos que producen oxitocina y que de una forma muy directa y muy, digamos, brutal, provocan el aumento de las sensaciones de bienestar, de calma, es decir, una forma, como una pequeña inyección de oxitocina, es hacer gestos de autocuidado. Y las endorfinas también están relacionadas con la vinculación social y de alguna forma hay gente que ha comparado a la dependencia de los opiáceos con la dependencia social, o sea, con las relaciones sociales. Somos dependientes de muchas cosas, entre otras del trato con los otros seres humanos, y ahí juega un papel importante la oxitocina. Y además las endorfinas, y se ha visto que potencialmente son antidepresivos. Y realmente si se consigue encontrar un producto que tenga esas propiedades y que esté libre de los peligros de la dependencia, pues será un buen antidepresivo. O sea, las endorfinas son muy buenos antidepresivos, pero claro, su utilización viene limitada por sus problemas. Bien, y la compasión, o sea, ¿por qué la compasión está resultando tan beneficiosa? ¿Por qué? No tengo mucho tiempo, pero voy a decirlo como muy sintéticamente. Esta explicación viene de Paul Gilbert, que es uno de las personas muy interesantes, es un psicólogo que toda su vida ha hecho psicología clínica en el Reino Unido, y que él tiene una historia curiosa porque él es más bien un pensamiento biologicista, y aunque últimamente ha aterrizado en la mindfulness, pero tiene un pensamiento muy biologicista. Entonces él se preocupó por sus pacientes, cómo podía ayudarlos con la compasión, y él dice: estos tres sistemas son tres de los 5 o 7 sistemas que se conocen, emocionales, que se conocen relativamente bien. Estamos al principio. El sistema de amenaza y protección, el sistema de logro y búsqueda de recursos y el sistema de satisfacción, calma y seguridad. Este último es el que estábamos hablando ahora. Bien, pero los otros dos sistemas los sabéis. El sentirse amenazado, es
de forma física o de forma generalmente, no nos sentimos amenazados físicamente, nos sentimos amenazados de otras maneras, pero se activa el mismo sistema, el sistema que en la naturaleza nos llevaría a defendernos o a correr, sistema de amenaza y protección, y este sistema está hiperactivado en nosotros, ¿no? Ayer decía Ronald Siegel en el seminario, puso el ejemplo de que, por ejemplo, los políticos cuando quieren motivar a la gente, lo primero que hacen es activar este sistema. Darte miedo, porque si vienen estos va a ser muy malo, ¿no? Ese es el mensaje primero. ¿Por qué? Porque es un sistema muy potente, es el más potente de la supervivencia. Si no te defiendes, vas a estar mal. El sistema de logro y búsqueda de recursos, necesitamos, evidentemente, necesitamos alimento, territorios, parejas, en fin. El peligro del sistema de logro es que fácilmente en nuestra cultura nos metemos en un círculo positivo que no acaba nunca, de que queremos siempre más, que no nos damos por satisfechos con lo que tenemos y entonces nos hiperactivamos. Cuando conseguimos algo bueno, nos alegramos, pero nos dura muy poco y enseguida queremos algo más. Y la gente se mete en ese círculo del siempre más y entonces también nos lleva al estrés y a la hiperactivación. Entonces esos dos sistemas, entonces el argumento de Gilbert precisamente es este, ¿no? Estos dos sistemas primeros que están hiperactivados en nosotros necesitan ser compensados. Y para compensarlos, una de las cosas que podemos hacer es activar el sistema de la satisfacción, de la calma y de la seguridad, que es un sistema antiestrés. Por eso tiene tanto éxito la compasión y la autocompasión, porque cuando activamos ese sistema, estamos luchando contra el estrés. En realidad, hoy día, no sé si sabéis que existe una cosa que es la teoría polivagal, que está muy de moda, y que es la importancia del vago. Pues bien, lo que pasa es que los dos primeros sistemas nos activan el simpático y nos producen, por tanto, estrés. Al final eso nos produce un desequilibrio homeostático, nos produce enfermedad y a la larga nos produce que nos muramos antes. Mientras que la activación parasimpática nos da calma, favorece la homeostasis y al final contribuye a la salud y a la longevidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los dos primeros sistemas, aunque muy necesarios para sobrevivir, son sistemas que tienden a, digamos, a hacernos más enfermos y a morirnos antes, y el sistema de la calma y seguridad nos hace, además de que seamos más felices, nos hace que tengamos mayor equilibrio homeostático y mayor cantidad de salud. Esto está muy en relación con la teoría polivagal de Porges, pero viene como anillo al dedo a la abstracción. Bien, y por último, porque si no me voy a pasar mucho, por último, mencionar, bueno, esto sí que lo puedo decir muy cortito. En griego hay una palabra que está en la Biblia, en griego, que se llama splagnizomai, que quiere decir sentir compasión. Y esa es la definición de splagnizomai: removérsele a uno las entrañas, ser movido a compadecerse, ya que se pensaba que los intestinos eran el emplazamiento del amor y de la lástima. Ellos tenían la intuición del tono vagal. Ellos sabían que el nervio vago recibe información y influye sobre todo las vísceras, corazón y vísceras intestinales. Y sentían la compasión como un movimiento de las vísceras. Quizás porque estaban mucho más conectados con el cuerpo que nosotros, que estamos bastante desconectados. Pero ellos estaban conectados y por eso le llaman, sentir compasión le decían splagnizomai, es decir, sentir los intestinos. Notaban que algo se removía dentro de ellos. Bien, bueno, entonces, para cerrar, existe una serie de programas del desarrollo de la compasión, es decir, una serie de técnicas generativas, ¿no? Y yo lo que os he puesto aquí, y lo podéis encontrar en el capítulo mío del libro editado por Javier y otros dos autores, en que en este cuadro os pongo los 4 que yo conozco claramente, los 4 programas para el desarrollo de la compasión. Soy diversos y voy brevemente. Los 2 primeros son programas basados mucho en el budismo, muy inspirados en el budismo, el entrenamiento en compasión de base cognitiva y entrenamiento en el cultivo de la compasión. Aunque son parecidos, no son iguales, me parece que tengo algún dato más aquí, pero vamos, no tenemos tiempo de verlo. Pero los dos, pongo esta diapositiva para que veáis de dónde procede. El CBT procede de la Emory University
y el Tenzin Lama, que se llama Tenzin Negi, Lobsang Tenzin Negi. Y bueno, digamos que siguen una lógica muy budista, de empezar con lo más fácil y luego ir a lo más difícil. Y el otro programa budista es el del Thupten Jinpa, que está me parece que es en Stanford, pero en este momento no tengo totalmente seguro, que se llama CCT. Los dos son de California, este y el otro son de California, y estos programas están siendo desarrollados y son muy serios, y están siendo desarrollados y estudiados, no solo desarrollados, sino estudiados. Luego tenemos el Paul Gilbert, este británico, ha creado el entrenamiento de base compasiva, el Compassionate Mind Training o Compassion Focus Therapy, que este tiene la característica de que solo es para profesionales, es decir, este es uno para terapeutas, es un programa exclusivamente para entrenamiento de terapeutas, basado en la compasión, para entrenamiento de terapeutas. Tiene la ventaja de que Inglaterra está muy cerca, podéis ir a hacer el curso, él da curso, me parece que es en octubre, en fin, es una posibilidad real, ¿no? Que no está tan lejos. Es el entrenamiento para los profesionales de Paul Gilbert. Y es un hombre extraordinario, es un hombre muy reconocido. Y luego, por último, los de autocompasión, bueno, fijaros qué ha pasado, como ha pasado con Mindfulness, pues que va subiendo. En el 2003 se publicaron los 2 primeros trabajos en autocompasión y actualmente estamos muy por encima de eso, estamos por los 100, me parece. Y la autocompasión es el producto de 2 personas. Uno es Christopher Germer, que escribió este libro, que fijaos cómo lo tradujeron. Es que la cosa es impresionante, ¿eh? The Mindful Path to Self-Compassion, traducción al castellano, el poder del mindfulness. Bueno, evidentemente huían de la palabra como de la peste. Luego, la otra persona es Kristin Neff, la científica de los 2, y escribió un libro que es Self-Compassion. Traducción al castellano, sé amable contigo mismo. Pero fijaos que hay un avance muy grande, que es que ya se atrevieron a ponerlo en el subtítulo, el arte de la compasión hacia uno mismo. Ya hay un avance considerable. Y la verdad es que el título está bien, aunque parece muy de autoayuda y es un libro serio, porque ella es una científica muy seria. Y entonces, estos 2 lo que han hecho es el programa que se llama MSC, Mindfulness y Autocompasión. Bueno, esa es la traducción nuestra, Mindfulness y Autocompasión, que consta de 8 sesiones, como no, y que, bueno, pues estas son las grandes sesiones y que mi compañera Marta Alonso y yo enseñamos en España. Entonces ese es el panorama. Aquí tenéis algunas referencias de páginas web, la página de Christopher Germer, la de Kristin Neff. Y la de Kristin Neff es muy interesante porque, aparte de lo normal, están todas las publicaciones de autocompasión abiertas, es decir, que cualquier trabajo hasta ahora lo ha puesto ella allí abierto. Entonces, cualquier trabajo de autocompasión lo podéis consultar y bajar desde la página de ella. Luego, para el programa han hecho esta página del centro para el MSC, es una página específica del programa, y una página similar en castellano es la nuestra, hemos puesto Mindfulness y Autocompasión. Entonces, quizás yo quisiera acabar diciendo, con estas palabras del Dalai Lama, quizás lo más importante, que el amor y la compasión son necesidades, no lujos. Es decir, el asunto, estamos en un punto de la historia de la humanidad que no se trata de que sea un lujo ser compasivo, que es muy bonito, sino que es una necesidad, porque el peligro es que nos autodestruyamos. Entonces, la compasión no vista ya como una cosa buena, que evidentemente lo es y que mejora la salud, sino vista como una necesidad de la humanidad para sobrevivir en los tiempos que corren. Que quizás siempre ha sido un poco así, pero que ahora, dada la cantidad de armas o el tipo de armas que tenemos, los riesgos han crecido. O sea, yo creo que ha mejorado mucho, la humanidad en cierto sentido ha mejorado bastante, mucho. Pero el hecho de que poseamos unas armas tan enormemente destructivas hace que haya aparecido la posibilidad real de destruirnos a toda la especie, cosa que antes no existía, era muy difícil. Y quizás esta última frase también
de esta autora judía que murió en los campos de concentración, que era una persona que escribía maravillosamente y que murió a los 28 años, se perdió una gran escritora, y decía cosas tan lúcidas como esta: ¿por qué hay guerra? Quizá porque de cuando en cuando me enfurezco con mi vecino, porque yo y mi vecino y todos los demás no tenemos suficiente amor. Sin embargo, podríamos luchar contra la guerra y todas sus excrescencias, liberando cada día el amor que está maniatado en nuestro interior y dándole la oportunidad de vivir. Y esto venía de una chica de 28 años que estaba viviendo continuamente con los prisioneros de los campos de concentración, que iba todos los días a ayudar a sus compañeros judíos de los campos de concentración. Y podía decir estas cosas, tenía una lucidez enorme y otras cosas más grandes. Y esta chica al final pues murió porque prefirió quedarse ayudando a sus compañeros judíos que escapar, que le propusieron la posibilidad de escapar, pero ella dijo que no, que se quedaba allí ayudando y al final acabó muriendo con toda la familia. Pero vamos, yo me gustaría quedarme con esta frase del Dalai Lama de que la compasión no es un lujo a estas alturas, sino que es una necesidad. Bueno, muchas gracias. Siento haberme pasado un poquito el tiempo. No sé si el presidente del Congreso nos da oportunidad alguna pregunta o no está ahí. ¿Queréis preguntar algo, aunque sean dos o tres preguntas? Os habéis quedado convencidos en todo. Bueno, pues nada, me tenéis a vuestra disposición un ratito aquí y luego pues por correo electrónico, por supuesto. Gracias a todos.